Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a hablar sobre un personaje que hoy se dio la noticia de que había muerto, el que fue líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs. Hoy se confirmó su muerte. Y bueno, vamos a hablar de quién es Carlos Romero de Champs, pero sobre todo qué significó o qué significa su biografía y cómo termina su biografía, pues con el sistema político mexicano, con el tema de la corrupción, con el tema de la impunidad. Pero bueno, antes de entrarle a este asunto, vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente, cómo trató el presidente esta información en la mañana. Le deseo consuelo y resignación a sus familiares y a sus amigos, porque a nadie se le debe de desear la muerte. No hay que meterse ni con los finados ni con los enfermos, hay que respetarlos. Muy bien, Señor presidente, ya nos vamos. una última pregunta. Bueno, pues ahí está el presidente de la República, simplemente fue muy escueto y pues esta frase de no hay que meterse con los finados, dice el presidente. Pero bueno, en el caso de Carlos Romero de Champs hay que hacer el análisis de qué significa lo que él representó. Carlos Romero de Champs fue líder de un sistema corrupto dentro de Petróleos Mexicanos, el sistema que pues tenía o tiene todavía el control del sindicato, el control de los trabajadores, de la gestión de los trabajadores petroleros. Carlos Romero de Champs fue desde hace tiempo, fue catalogado como un personaje que había traicionado al antiguo líder de los petroleros, encarcelado por Carlos Salinas de Gortari, Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Se habla de que esa detención, ese encarcelamiento y el control de daños dentro del sindicato petrolero, pues fue gracias a un pacto entre el gobierno en ese tiempo encabezado por Salinas de Gortari y el propio Carlos Romero de Champs, que es quien se ve pues beneficiado por ese favor prácticamente que le hacen al presidente en turno, el presidente entonces, Carlos Salinas de Gortari, y que a su vez pues lo encumbra en este sindicato, un sindicato que se vio involucrado en actos de corrupción, se vio involucrado en desvíos multimillonarios a lo largo de su gestión, una gestión que arranca en 1993, la de Carlos Romero de Champs, y que termina prácticamente en octubre del 2019, ya con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el cargo, y después de que pues la agonía, de alguna manera como líder, la agonía de su liderazgo, pues entra en una crisis cuando el presidente de la República pues no lo recibe. Por eso su gestión simplemente llega hasta el 19. Él se retira, le dan una especie de vacaciones permanentes, algo parecido, también muy controvertido, pero bueno, ¿qué significa la gestión? ¿Qué significa un personaje como Carlos Romero de Champs en el sistema mexicano, en el sistema político mexicano? Pues significa, básicamente, es el símbolo de la corrupción, pero también es el símbolo de la impunidad. Es el símbolo de cómo un político, un sindicalista, como lo fue Carlos Romero de Champs, él fue básicamente, además de estar al frente del sindicato, él estuvo pues de vacaciones en el Congreso de la Unión, pasó de ser diputado a senador, de senador a diputado, en fin, es una beca que se le había otorgado permanente como líder del sindicato y que pues ya cuando se da la transición en el 2000, pues empieza a decaer su relación con el sistema o su relación con el régimen que asumió, que fue el régimen panista de Vicente Fox. En ese sentido, Carlos Romero de Champs entra en una crisis política porque se le involucra en ese sexenio con un desvío millonario de recursos públicos destinados a la campaña, que habrían sido destinados a la campaña del PRI en el 2000, en donde el modus operandi pues fue muy simple.
Pemex le transfirió recursos millonarios, se habla de más de 500 millones de pesos, se habla de más de 1,000 millones de pesos incluso, de recursos públicos que transfiere Pemex al sindicato petrolero y este a su vez se los entrega al Partido Revolucionario Institucional. Esa habría sido la ruta de esos recursos y ese habría sido el delito que cometería desde el líder del sindicato, Carlos Romero de Champs, hasta algunos otros personajes allegados a esa gestión. Y bueno, pues esa denuncia se presenta en el 2001, esa denuncia coloca a Romero de Champs en una situación complicada, con denuncias penales respecto al asunto que en aquel tiempo se le llamó el Pemex Gate, y que al final el panismo, Vicente Fox y sus operadores en la Procuraduría General de la República, así se llamaba antes lo que es ahora la Fiscalía General de la República, pues simplemente recularon, simplemente no le dieron seguimiento al asunto y le dieron carpetazo. Carlos Romero de Champs lo dejaban impune, Carlos Romero de Champs seguía siendo el líder de los petroleros sin absolutamente ninguna mancha legal que le pudiera impedir seguir gozando de los privilegios de esa institución que es Pemex y de ese sindicato que le arropó durante muchos años, que le permitió enriquecerse, que le permitió tener yate, que le permitió tener propiedades, que le permitió tener una vida de lujo que pues no se explica si no es a partir de estas circunstancias en las que se vio envuelto con desvíos de millones y millones de pesos. Bueno, pues Carlos Romero de Champs murió, hoy se confirmó su muerte y pues su biografía al final confirma lo que ha sangrado a este país desde hace muchas décadas, la corrupción, pero sobre todo la impunidad. Carlos Romero de Champs es el símbolo de la impunidad, es el símbolo de que en México el corrupto no se le castiga, al corrupto simplemente se le escapa la justicia y es una justicia selectiva. No es para todos y Carlos Romero de Champs pues es la prueba de ello, es el símbolo que confirma que en este país pues la impunidad ha sido la que más daño le ha causado y es en el sentido en el que el propio presidente de la República ha fundamentado su propio discurso respecto al tema de la corrupción, aunque, pues hay que decirlo, 5 años después, el tema del proceso anticorrupción pues no es del todo tampoco satisfactorio. Pero bueno, el caso de Romero de Champs está ahí, se va a seguir hablando de él como ese símbolo de la corrupción en México, pero sobre todo también como ese símbolo de la impunidad. Bueno. Llegamos al final, no quisimos dejar pasar este asunto de Romero de Champs, quisimos registrarlo y bueno, pues nos vemos el lunes. Ya el lunes aquí María Fernanda Navarro regresa de sus vacaciones y ya estaremos pues registrando las noticias más importantes, más relevantes del acontecer político en este país. Muchas gracias por acompañarnos.